8:39 en la mañana, recta final de a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea está llevando adelante a lo largo de todos estos días el ciclo de comparecencias para la construcción del informe para primer debate del proyecto de ley de urgencia en materia económica sobre reforma tributaria que envió el Ejecutivo hace pocos días a la legislatura. Dentro del cronograma se prevé que la comisión hasta el domingo próximo, el domingo 14, tenga listo el informe para el primer debate correspondiente. Ayer debía terminar el ciclo de comparecencias, decidieron prolongarlo hasta el día de hoy, miércoles. El día de hoy se cerraría este ciclo de comparecencias y entre jueves, viernes y sábado se construiría el borrador para votarlo el domingo. Al menos esa es la proyección. Pero vamos al contenido, al condumio del proyecto de ley y acudamos a un especialista en la materia. El doctor René Sánchez está con nosotros. Él es jurista especializado en materia tributaria. En su momento fue además director general de rentas aquí en nuestro país antes de que exista el servicio de rentas internas en la estructura anterior al denominado SRI. Le saludamos al doctor René Sánchez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera sus primeras impresiones sobre el contenido del proyecto. ¿Es un proyecto necesario? ¿Es un proyecto que genera dudas, genera certezas? ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, es un proyecto complejo, es extenso, donde lo que más ha llamado la atención y se ha comentado y se sigue comentando estos días es el incremento de las cargas tributarias, como estos impuestos o contribuciones temporales sobre el patrimonio, y las reformas también al impuesto a la renta, que representan una carga adicional para los contribuyentes. Pero más allá de eso, también hay otros elementos normativos que se han incorporado, que vale la pena ponerlos a conocimiento de la ciudadanía, como este tema de el poder permitir a través de la norma tributaria la regularización de los activos que tienen los contribuyentes en el exterior, activos monetarios o activos inclusive corporales muebles, sean inmuebles, etcétera. Esto de aquí es algo que es importante y necesario toda vez que el Ecuador ha entrado dentro del Foro Global a un sistema de transparencia de información financiera internacional, y en todos los países este Foro Global de Transparencia de Información Financiera Internacional comprende 162 países y ya el Ecuador ha comenzado a enviar información financiera de extranjeros que tienen dineros en el Ecuador y asimismo a recibir información bancaria de dineros que residentes ecuatorianos tienen en bancos extranjeros. De tal forma que en todas las legislaciones de los demás países la recomendación o el modelo del foro es incorporar normativas que permitan el sinceramiento de esos activos en el exterior pagando un impuesto. Y de esa manera se puede regularizar, sincerar. Lo que me permito recomendar o sugerir dentro del análisis de este tema es que no vemos una diferencia del tratamiento tributario entre quienes dejan los activos en el exterior, por ejemplo, dineros que tienen en el exterior, los declaran, pagan un impuesto, los pueden dejar en el exterior, de aquellos que los traigan al exterior. Nosotros lo que necesitamos es que estímulos para que repatrien esos recursos. Pero por supuesto, pero no existe, no está previsto en la norma. Entonces, paga lo mismo. O sea, lo que se hace es, de alguna manera, reconocer que hay esos activos, esos recursos en el exterior, pero no hay una motivación para, oiga, tráigalo de ese país, tráigalo acá e inviértalo acá en el Ecuador. Exactamente. ¿Y cuál debería ser ese incentivo? ¿Qué tipo de incentivos? Una tarifa diferenciada. Es decir, que el que deja sus activos en el exterior, activos monetarios, ¿no es verdad? El dinero en el exterior, pague una tasa más alta y una tasa más baja, una tasa reducida. Si decide traerlo. Exacto. O que no pague nada. Oiga, ahora, la gran discusión de esto que está planteando usted en este momento, la gran discusión es que esto seguramente ocurre cuando se trata de recursos que están depositados en países que no son considerados paraísos fiscales. ¿Qué pasa allí con el tema de los recursos depositados en paraísos fiscales? Mire usted que el tema hoy está en boga, ¿no? Está de moda hablar de esto. No, esto de aquí es para dineros que estén depositados en paraísos fiscales o no. Recordemos que la mayoría de los que son considerados paraísos fiscales también forman parte del Foro Global y que a partir de ahora
van a comenzar a pasar información financiera de los saldos bancarios que contribuyentes o ciudadanos residentes en Ecuador tienen en esos bancos en el exterior. Entonces, temas como eso es importante también incorporarlos al análisis, pero estamos a las órdenes para, con usted, exponerle a la audiencia cuáles son los aspectos más importantes, correcto, sea en lo que es impuesto a la renta, al patrimonio. Yo quería empezar por el tema de impuesto a la renta, que es probablemente el que nos genera mayor sensibilidad a los ecuatorianos. El impuesto a la renta tiene esta naturaleza de que el que más gana, más paga. Por eso es considerado el impuesto más redistributivo que existe a nivel planetario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el impuesto de la clase media, el impuesto a la renta que pagamos, quienes probablemente nos ubicamos dentro de la clase media, profesionales, que tributamos, que igualmente pagamos impuesto a la renta? ¿Qué pasa con el impuesto a la renta de las grandes fortunas o las grandes empresas? ¿Cómo está concebido el manejo del impuesto a la renta en este proyecto de ley, doctor René Sánchez? Bueno, el impuesto a la renta sigue manteniendo una estructura de tasa progresiva, donde a mayor ingreso, mayor tasa del impuesto. Lo que afecta con esta reforma a las personas que tienen menos ingresos y consecuentemente menos base imponible o renta anual, es de que a menor ingreso, al haberse modificado o planteado una modificación a la tabla del artículo 36 de la ley, a menor base imponible se va a aplicar una mayor tarifa. Para darle un ejemplo, anteriormente en la tabla actual para el año 2001, para poder estar sujeto al 35% de impuesto a la renta, la base imponible tiene que estar en $114,000. Con la reforma que se plantea, para estar sujeto al 35% de tarifa de impuesto a la renta, la base imponible se reduce a $61,000. Entonces, a menor ingreso, a menor renta, mayor tarifa que se aplica. Eso por una parte. Por otra parte, se incrementa la tarifa que antes tenía un techo de 35% al 37%. Aquellos que tengan una base imponible de $114,000 en adelante están sujetos con la propuesta a una tarifa del 37%. Si a esto le sumamos las reformas que se plantean sobre la deducibilidad de los gastos, que ya ahora no va a haber la posibilidad de aplicar ese 1.3 veces de la fracción desgravada, que daba alrededor de $14,500, ya no se va a poder aplicar como gasto deducible. Eso hace que la base imponible crezca. Entonces, a través de la eliminación de estas posibilidades de gastos deducibles, crece la base imponible y adicionalmente modifican los umbrales que van aplicando tarifas progresivas más altas. Entonces, en los umbrales con menor ingreso hay tarifas más altas, con menos gastos deducibles, mayor base imponible. Pero ¿tiene sentido eso? Mire, por ejemplo, acá tengo un mensaje de una de nuestras oyentes internautas que nos escribe, Diana Germán, y dice lo siguiente: dicen que el impuesto a la renta es el más redistributivo, pero no es así, porque el margen de incremento porque el margen de incremento, según suba la base tributaria, será menor. Los de menos ingreso pagaremos 3 veces más. Es así como dice nuestro oyente. Hay ejercicios que se han realizado de si alguien tiene un ingreso de $2,500 mensuales, y hoy por hoy, hasta el año 2021, van a pagar un impuesto a la renta de cerca de $1,000, poco menos de $1,000, 940 y pico de dólares. Con esta tabla y con esta eliminación de posibilidad de deducir gastos deducibles como se ha venido aplicando anteriormente o hasta la fecha, el incremento que va a sufrir el impuesto causado va a ser como de $2,800. Y es verdad lo que está diciendo esta radioescucha, porque en la práctica, en ciertos rangos de niveles de ingresos y de base imponible, el impuesto va a crecer, como este que digo, de 900 y pico, cerca de $1,000 a 2.800, es casi 3 veces. Claro. Yo sí creo que estos elementos van a ser considerados se podría pensar que están castigando a la clase media. Sí, una clase media media que no es la más pudiente. Claro, son los profesionales que muchas veces no tienen relación de dependencia, que facturan y que tributan. Exactamente. Ahí hay muchos profesionales, unos jóvenes, otros
maestros, etcétera, que no están en condiciones de asumir un incremento en lo que es tan significativo en su impuesto a la renta. Por otra parte, hay que destacar el hecho cierto de que las personas naturales a este nivel pagamos un impuesto de impuestos indirectos como el IVA y el ICE, que es un impuesto definitivo y que se suma a la carga tributaria. Porque para las empresas, por ejemplo, el IVA que pagan es crédito tributario. Para las empresas importan, por ejemplo, y venden, cuando importan pagan IVA, cuando venden cobran IVA, solo sobre la diferencia de la utilidad pagan ellos una diferencia de impuesto al valor agregado. Pero para el consumidor final, usted cuando compra cualquier bien o servicio como consumidor final, el IVA es parte del costo y es un impuesto que lo está pagando el consumidor final. Cuando las empresas cobran el ICE, el impuesto a los consumos especiales, en un cigarrillo, en una cerveza, etcétera, la empresa lo está cobrando, pero no lo está pagando. Quien paga el impuesto es el consumidor, porque es un impuesto al consumo, es el que compra. Y ese impuesto es un impuesto que lo paga la persona natural que además está sufriendo esta recarga del impuesto a la renta. Hay que sumar la carga total del gravamen o del peso impositivo que sufren las personas naturales, que no pueden tener crédito tributario ni por el impuesto al consumo especial, ni por el IVA, y que además tienen este incremento en la tributación del impuesto a la renta. Eso suma mucho en la carga de impuestos. ¿Qué pasa con las deducciones del pago del impuesto a la renta? ¿Hay modificaciones sobre la actual estructura tributaria en el tema de deducciones, doctor? Sí, sí. Este es un cambio significativo porque las deducciones tienen un régimen de cálculo en función de la fracción básica desgravada. La fracción básica desgravada es de 11.200 y tantos dólares. En la propuesta se establece que la fracción básica desgravada sea de 11.310 dólares. Y todos los años se modifica esta fracción en función de la inflación o del índice de precios del consumidor urbano. Pero bien, lo que establece hoy por hoy la ley es que los gastos deducibles máximos que se pueden deducir las personas naturales es 1.3 veces de esa fracción básica desgravada. Y el 1.3 veces de 11.200 y tantos dólares da un cálculo de alrededor de 14.500 dólares. Eso usted podía deducir hasta este año en salud, vestimenta, alimentación, educación, etcétera. Solamente en educación, en salud, usted puede deducir todos los gastos. El 100%. El 100%. Nosotros era 50%, me parece. No, en los demás es una fracción que da alrededor de 3.600 dólares por cada rubro, por cada concepto. ¿Qué es educación, vestimenta, alimentación y vivienda? Sí, correcto. Y hay otros también de cultura, etcétera. ¿Pero eso se va a mantener o no? Eso se va a mantener, pero con un cálculo diferente. Ya la fórmula de cálculo ya no va a ser en función de 1.3 veces la fracción desgravada, estos 14.500 dólares, sino que lo que se va a aplicar es un factor diferente. Lo que se va a aplicar es factor de 7 veces la canasta familiar, y la canasta familiar multiplicado por 7 da alrededor de 5.000 dólares. Y ahí se va a aplicar no como gasto deducible, sino como crédito tributario para quienes tienen una base imponible superior a 2 fracciones desgravadas, es decir, a 22.620 dólares, solo pueden aplicar, no como gasto deducible, sino como crédito tributario contra el impuesto, 500 dólares. Esa es la diferencia, no es gasto deducible ahora ya no hay el gasto deducible, ahora hay un crédito tributario contra el impuesto a pagar en función o al 10% de 7 veces la canasta familiar, que son 5 dólares, 5.000 dólares, el 10%, 500 dólares, o para aquellos que tienen menores ingresos, el 20% de esos 5.000 dólares, que son 1.000 dólares, pero como crédito tributario. ¿Qué pasa con y yo le he calificado así, ¿no? Este odioso impuesto del 2% a los microempresarios? Porque además, en el gobierno anterior se impulsó una reforma que fue aprobada por la Asamblea que creó este impuesto del 2%, y a muchas personas naturales les pusieron en el rango de microempresarios. O sea, yo no sé si esto se corrige en esta reforma tributaria o lo van a mantener. ¿Qué mismo? Se modifica
lo que pasó últimamente, usted bien lo cita, y por eso generó tanta protesta, de que era un sistema voluntario de acogerse a ese 2% sobre las ventas. Yo de pronto aparecí como microempresario. Pero el SRI lo que hizo fue coger un universo de contribuyentes y de oficio los calificó como microempresarios para cobrarles esa tributación. Entonces, así fue. Nos pasó un montón de gente. Se desnaturalizó el concepto mismo de el gravamen voluntario o el sistema de aplicación voluntaria. Ahora el RIMPE, que es este régimen para las microempresas y emprendedores, es diferente. Para aquellos que tienen ingresos anuales hasta $20,000, van a pagar $60 al año de impuesto a la renta. Y de ahí hay una tabla de acuerdo al nivel de ventas, porque la forma más fácil para estos microempresarios no es hacer una revisión de la contabilidad de ingresos versus gastos deducibles y todo. Lo más fácil es calcular la tarifa del impuesto, que es progresiva hasta el 2% en función de las ventas. Entonces, si hay un régimen diferente, va a ser de oficio y solo por 3 años. Aquellos que vendan más de $300,000 al año y que se hayan acogido al siguiente año ya tienen que salir. Esto es solamente, como digo, temporal, un régimen RIMPE temporal por 3 años, y después se van a someter los contribuyentes a la tributación regular o general de impuesto a la renta calculado de ingresos menos gastos. Y las personas naturales que fueron colocadas en este ámbito de los microempresarios con esta reforma que usted está señalado, ya van a volver a declarar una sola vez al año, porque entiendo que ahí hubo una modificación y había que declarar, me parece, 2 veces al año. Sí, ahora solamente el IVA va a ser declaración semestral, pero el impuesto a la renta es anual. Es anual. Es anual. Y van a incorporarse en este régimen de RIMPE. Se acaba el régimen de microempresarios tal como se viene aplicando ahora, en caso de que se apruebe, obviamente. Oiga, ¿qué le parece este comentario que hace uno de nuestros oyentes, Darío Vélez, que nos escribe a la transmisión de Facebook Live? Dice: minimizada la posibilidad de deducción de gastos, incentivan a la gente a no pedir facturas y evadir el IVA. Gobierno podría perder la capacidad de recaudación del impuesto más líquido y fuerte para fondear el presupuesto, que es el IVA. El IVA le da recursos permanentes. O sea, el impuesto a la renta tiene un cobro anual, pero el IVA tiene un cobro mensual. ¿Qué opina usted sobre este comentario que hace el oyente? Bueno, es un comentario que hace sentido. No necesariamente debería pensarse que las personas no van a pedir factura. ¿Por qué? Porque estos créditos tributarios que hay en función de las 7 canastas familiares, es decir, de los $5,000, también tienen que estar sustentados en comprobantes de venta válidos. Es decir, ese crédito tributario de los $500 o los $1,000 no es que van a ser de oficio y, como decimos en el argot popular, de cajón, que van a tener derecho a los contribuyentes. Tienen que estar sustentados en estos mismos conceptos de gasto: vivienda, alimentación, salud, educación, etcétera, vestimenta, pero soportados en comprobantes de venta válido. Ahora bien, lo que pasa es que el derecho a utilizar ya no la deducción, sino el crédito tributario, da un resultado menor y hace que se pague más impuestos, pero igual tiene que estar respaldado en comprobante de venta válido. Pero también es verdad que alguien que ya llega a ese nivel de gastos sustentados pueda decir: ya no me interesa más comprobantes de venta, y no estamos estimulando el hecho de tener suficientes comprobantes de venta. Pudiera ser que la administración tributaria o quienes hayan pensado en esta reforma estén considerando que ya hay suficiente cultura tributaria y que ya todo el universo de consumidores o de contribuyentes estamos acostumbrados a pedir y a exigir el comprobante de venta. Pero yo creo que todavía es muy pronto para partir de esa presunción, y creo que los elementos de estímulo a pedir los comprobantes y exigir los comprobantes de venta son factores que todavía se siguen incorporando en la tributación de otros países, inclusive la lotería tributaria. En funciones de los comprobantes de venta que usted puede participar en loterías tributarias, etcétera, como se ha acostumbrado en el pasado y en otros países.
Acá el comprobante de venta sigue siendo necesario pedirlo porque va a soportar el crédito tributario. El crédito tributario con estas limitantes. Pero ciertamente digo, no ayuda, no contribuye, como dice el oyente, a generar más cultura de exigencia del comprobante. Correcto. Y se me terminó el tiempo, solamente muy breve. ¿Hay un cálculo de cuánto el fisco va a recaudar con esta reforma tributaria? La información es la que el propio Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas ha publicado, la que tenemos de 1.900 millones en los próximos 2 años. ¿Es sólida esa proyección? ¿Cómo le ve usted? Respira profundamente el doctor. Sí. Yo tengo mis reservas en la recaudación de ciertas contribuciones, porque, por ejemplo, el impuesto al patrimonio para las personas naturales no necesariamente implica que las personas naturales, por el hecho de tener un patrimonio, tienen la liquidez para pagarlo. Claro, así es. Y también para las mismas empresas. Recordemos que las empresas, yo sé que el tiempo es muy corto, pero las empresas tienen que pagar ya el año 2022 el 25% de impuesto a la renta, 15% de participación laboral, contribución a las supercompañías, 1.5 por mil de activos totales, patente municipal, tienen que pagar 12% casi de seguridad social, tienen que pagar el impuesto sobre las ventas superiores a $1 millón el año 2018, que la tercera cuota se paga el 2022 porque ya se pagó el 2020, 21 y ahora 22, y además la contribución del patrimonio 2022, o sea, es una cosa que... sinceramente yo creo que hay que guardar el principio y cuidar y respetar el principio de proporcionalidad de la carga tributaria que está consagrado en la Constitución. Muy claro, doctor, con estos aportes para tratar de entender ese tema que realmente creo que nos afecta a muchos, que de una u otra manera estamos relacionados con el pago de los impuestos, del impuesto a la renta en este caso fundamentalmente. Gracias, doctor, por el tiempo. Muy gentil. A ustedes por la invitación. Gracias al doctor René Sánchez, especialista en materia tributaria. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.